Bien, y una vez repasados entonces los hechos que marcan la pauta informativa hasta ahora, pues vamos en busca del análisis de todos estos acontecimientos, destacando los actos en homenaje obviamente a Seyed Hassan Nasrallah, fundamentalmente pues las consecuencias, las reacciones a la maniobra defensiva contundente de parte de Irán en contra del enemigo israelí. Una respuesta que, como bien lo ha venido anunciando el líder supremo, pues tuvo lugar en el momento indicado, hacia los puntos precisos, con la intensidad adecuada, con gran precisión, causando grandes daños a las infraestructuras militares sionistas sin afectar ni causar daños ni bajas en la población civil. Estamos hablando de la operación Verdadera Promesa 2. Vamos a comenzar con el análisis. Le damos la más cordial bienvenida a un gran amigo de la casa, excelente analista internacional, Adrián Celaya. Adrián, presidente de CAI Center, nos acompaña directamente desde Durango, País Vasco, en España. Adrián, qué honor y qué placer que puedas estar con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Adrián, yendo al grano, en medio de lo que bien pudiéramos llamar una especie, no sé si llamarlo así, una especie de tensa calma en cuanto a una eventual respuesta por parte del régimen israelí a la maniobra ultradefensiva ejecutada por Irán en contra de Israel del pasado martes. Te pregunto esto, ¿qué puede pasar ahora según tu criterio? Israel, como lo hemos venido comentando, definitivamente no tiene capacidad de respuesta o pareciera no tenerla en este momento. Pareciera estar agotado luego de un año de genocidio voraz en la Franja de Gaza. ¿Por qué ese silencio en las filas del régimen sionista, igual en la administración estadounidense? ¿El que calla otorga? ¿Israel tácitamente está otorgando? ¿O un enemigo severamente dañado, afectado y en silencio es muy peligroso? En resumen, Adrián, ¿qué puede estar por venir? A esto hay que añadir que las autoridades iraníes han reiterado una y otra vez que una respuesta israelí que afecte sus intereses será respondida de manera mucho más poderosa. Adrián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos. Gracias a vosotros también por invitarme. Por favor, gracias. Bien, vamos a ver, yo creo que lo que está sucediendo es que fundamentalmente Israel, antes de responder, necesita el consenso de Washington, evidentemente, ¿no? Claro, todo lo que ha estado haciendo Israel durante los últimos meses no tiene sentido si no se explica de esta forma. Es decir, ¿no?, como una estrategia de continua búsqueda, de una escalada, de continuas provocaciones, en la que el objetivo fundamental era intentar arrastrar a los países del entorno, fundamentalmente a Irán, a una escalada. Y Irán, con una gran prudencia y con una gran frialdad, ha sabido evitar caer en estas provocaciones, pero claro, era una cuestión que se sabía desde el principio, que no caer en una provocación de este tipo pues supone que va a haber otra provocación posterior y otra provocación posterior, y que por lo tanto esa firmeza, esa frialdad, esa capacidad de aguante, bueno, tiene límites, y hay un momento en el que no hay más remedio que responder, ¿no? Claro. Esto es de alguna forma lo que ha transmitido Irán con este ataque, que a la vez es contundente, mucho más contundente, por supuesto, que el ataque de abril, que fue fundamentalmente, yo diría, una demostración de fuerza, ¿no? Ahora ha sido un ataque contundente, pero a la vez medido, Entonces, yo creo que en Israel tanto en Israel como en Washington, efectivamente, están de alguna forma ante la hora de la verdad. Ellos han estado de alguna forma persiguiendo constantemente esa escalada. Entonces, ahora te escuchamos, Adrián. Una situación en la que, bueno, quizás nos están aceptando el reto. Y claro, estamos con una estrategia en la que de con todas o nos echamos atrás, ¿no? Y claro, ir adelante con todas ya sabemos lo que supone, y ellos saben lo que supone, porque evidentemente es un conflicto en el que Israel por sí mismo no tiene nada que hacer. Es un conflicto que solo tiene sentido si hay una implicación directa y masiva de Estados Unidos, y ante esa implicación directa y masiva de Estados Unidos, evidentemente no solo Irán, que tiene
un potencial militar inmenso, sino que evidentemente detrás están Rusia y China, que en ningún momento, como hipótesis, no envían riesgo de que Irán pudiera sufrir una derrota estratégica frente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, es un contexto en el que al final estamos hablando, si se sigue adelante, estamos hablando de una guerra mundial. Evidentemente, estamos hablando de una guerra mundial entre grandes potencias, las grandes potencias nucleares, y todos sabemos que esto supone un paso previo frente a una guerra nuclear que puede acontecer en cualquier momento, claro. Israel necesitaría entonces el consenso de Washington, nos dice Adrián, para poder dar una respuesta a esta iniciativa defensiva contundente de parte de la República Islámica de Irán, que era ya necesario responderlo. Acota muy enfáticamente Adrián, un ataque contundente y sobre todo un ataque medido. Israel y Estados Unidos, por su parte, en estos momentos están calibrando, están midiendo la dimensión que significa la hora de la verdad que tanto han buscado y que parece que ha llegado, pero en la que Israel frente a Irán bien sabemos que no tiene nada que hacer desde el punto de vista bélico. Irán mucho más poderoso en todos los frentes, por lo que pudiera surgir en todo caso, o lo que pudieran tratar de alcanzar estas provocaciones de continuar en la dimensión en las que venían desarrollándose, es que Israel, apoyado por Estados Unidos y Reino Unido, pues se enfrentaría a un Irán apoyado nada más y nada menos que por Rusia y por China, que bien sabemos que tienen nexos integrales muy importantes con la República Islámica, aparte de que los tres países son miembros del grupo BRICS, ese BRICS Plus que va a tener una reunión estratégica y de gran importancia el próximo día 22 de octubre. Adrián, ¿qué decirle a esa parte del mundo que aún cree en lo que desinforman los medios de comunicación tarifados occidentales acerca de que el régimen ya ha lanzado ataques contra centrales nucleares iraníes y que está ejecutando una incursión terrestre en la zona sur del Líbano con éxito? ¿Qué decirle a ese 5% de gente que le cree a esos medios cuando les dicen, no les informan, obviamente, que las defensas aéreas de las fuerzas del régimen interceptaron la gran mayoría de los misiles lanzados por Irán? ¿Qué decirles a esta gente, pues, que están recibiendo de manera sistemática esta desinformación por parte de los medios de comunicación occidentales tarifados? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos. Sí, bueno, estamos hablando de una información o una deformación de la realidad sobre datos concretos, ¿no? Bueno, yo creo que parece bastante claro que Israel, y esto está siendo realmente sorprendente, ¿no? Está fracasando rotundamente en sus intentos de incursión terrestre en el Líbano, ¿no? Bueno, ya sabíamos todos que el aspecto más fuerte para Israel era la aviación en esta pelea, en este choque con el Líbano, porque el Líbano prácticamente no tiene aviación. Entonces Israel, mientras estaba jugando exclusivamente con la aviación, pues prácticamente podía hacer lo que quería en el cielo libanés, ¿no? Pero otra cosa era el ataque terrestre, ¿no? Porque bueno, tenemos ya la experiencia del año 2006 y a partir de ese momento las fuerzas libanesas, Hezbollah, se han fortalecido sustancialmente, con lo cual el gran reto, la gran dificultad para Israel era dominar el terreno, ¿no? La sorpresa ha sido, bueno, no ya que Israel fracase frente al Líbano, frente a Hezbollah en el terreno del Líbano, sino que apenas, e incluso en los primeros movimientos, en las primeras incursiones, sus fuerzas se vean rodeadas y estén siendo sistemáticamente destruidas, ¿no? Esto revela, digamos, que esa debilidad en el terreno de realidad, en el ámbito terrestre, por parte de Israel, es mucho mayor de la que estábamos calculando, ¿no? Este es un dato muy claro, ¿no? Claro, con respecto a lo que pueda pasar con respecto a la respuesta de Israel, yo creo que en realidad todos tenemos que estar muy atentos a lo que pasa en las próximas horas y días. Sabemos que una respuesta puede haber si tenemos en cuenta la lógica de las estrategias de escalada de Israel.
lo que deberían hacer en este momento es aprovechar el movimiento de Irán para dar un salto adelante en esa escalada. Pero, claro, ya hemos dicho que todas esas estrategias de escalada no tienen ningún sentido sin Estados Unidos. Entonces necesitan, evidentemente, el OK de Estados Unidos para proceder a esa escalada por su cuenta o ya con una implicación directa de Estados Unidos. Estados Unidos, en cualquier caso, no está asumiendo de ninguna forma ese papel que intenta transmitir públicamente, digamos, de intermediación o de una continua petición a Israel de moderación. Esto es absolutamente falso, porque estas peticiones de moderación se producen a la vez que se incrementan las ayudas en material bélico, en la financiación de la guerra, etcétera, ¿no? Y sabemos que, en realidad, en este momento, el gobierno de Estados Unidos está controlado por una camarilla, vamos a decir, tremendamente agresiva y belicista. Y esto lo hemos comprobado hace unos días con relación con el que podemos llamar conflicto paralelo. Y esto es muy importante, ¿no?, desde el punto de vista del análisis de lo que está sucediendo, porque muchos analistas están analizando lo que está sucediendo en Palestina y lo que está sucediendo en Ucrania como si fuera una casualidad, que estos dos conflictos estén estallando a la vez, y en absoluto es una casualidad, y entender esto es muy importante para entender el fondo del conflicto. Bueno, hace unos días hemos visto ya cómo dentro también de esa oleada de provocaciones que se estaban lanzando contra Rusia desde hace un año aproximadamente, de una forma similar a lo que se está haciendo con Irán, intentando que, respondiendo a esas provocaciones, Rusia genere el pretexto para una escalada a nivel ya europeo continental. El último paso estaban siendo esta amenaza de lanzamiento de misiles de largo alcance sobre territorio ruso, y nos hemos encontrado, y esto es importante, con que a través de los propios medios norteamericanos hemos sabido que no ha sido el gobierno norteamericano el que ha frenado al gobierno británico, que de una forma absolutamente bárbara está empeñado en lanzar esos misiles sabiendo que es causa de guerra con Rusia, ¿no? Pero no ha sido el gobierno norteamericano el que le ha frenado, sino que ha sido, sorprendentemente, el ejército norteamericano el que ha frenado a su propio gobierno, diciendo esto no tiene ningún sentido militar, no va a ayudar en absoluto a la guerra en Ucrania y nos puede arrastrar de forma inmediata a una guerra mundial o nuclear con Rusia. Es decir, que estamos ante un contexto en el que las cartas son tan importantes, tan trascendentales, y el contexto que se puede abrir es tan bárbaro y tan enloquecido, que no es extraño que les puedan temblar las piernas a los grupos, en este caso al Pentágono, que tienen que tomar las decisiones. Vamos a ver, porque cómo se mueve este tema en las próximas horas, días y semanas en Israel y Estados Unidos. Esta es la cuestión clave, ¿no? Si una cosa es que su estrategia haya sido de escalada, pero cuando llega la hora de la verdad, ¿van a atreverse a dar el paso o no van a atreverse? Esta es la cuestión clara. Fíjate que ahí me queda la duda, Adrián, y me encantaría que me la despejaras, en el sentido de, tú en lo particular, ¿ves posible que Estados Unidos se involucre en el campo de batalla en pro de Israel si no lo ha hecho, por ejemplo, en Ucrania? ¿Qué ha hecho en Ucrania Estados Unidos? Utilizar a otros para que peleen en el campo de batalla, y se ha limitado a Estados Unidos a apoyarlos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar, ¿verdad? Pareciendo que esta es como la nueva política estratégica estadounidense a nivel bélico, es decir, que sean otros los que peleen, ¿verdad? Tal vez más cercanos de los lugares a los cuales se quiere atacar, y nosotros apoyamos con dinero y apoyamos con armamento, no sé si de última generación, pero sí bastante vigente, a esos que están combatiendo en el campo de batalla. ¿No sería esta la nueva estrategia que está manejando Estados Unidos, por encima de involucrarse directamente en el campo de batalla, aunque se trate, en este caso, del régimen israelí al que tanto apoyan y al que tanto defienden? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Primero, eso es cierto, es esa la estrategia que se está siguiendo en Europa, pero bueno, puede ser una estrategia de primer nivel. Es decir, peleamos con los rusos, vamos a decir, hasta el último ucraniano, mientras los ucranianos se presten a ello, peleamos con los rusos hasta el último europeo, mientras los europeos se presten a ello,
pero eso no quiere decir que en caso necesario ellos no acaben interviniendo, teniendo en cuenta que al final estas decisiones no se toman en absoluto en función de los intereses de los norteamericanos, ni del propio Estados Unidos. Estamos hablando de unos intereses corporativos que son los que han controlado y controlan Europa y Estados Unidos, y que son los que ahora están en una verdadera situación de pánico porque están perdiendo el control del mundo. Y esto es lo que se está jugando en este momento. Tampoco es Israel, tampoco es que ellos estén intentando ayudar a Israel, sino que tanto Israel como el caso de Israel como el caso de Ucrania podrían ser formas de intentar frenar ese proceso del mundo emergente hacia ese contexto multipolar, hacia un contexto, vamos a decir, anticorporativo, ¿no? Entiendo. Los medios occidentales entonces deformando la información, lo dice categóricamente Adrián, cuando la verdad es que Israel está fracasando en sus intentos de incursión terrestre en el Líbano, lo cual no han podido hacer porque Hezbollah los ha rodeado y prácticamente está destruyendo cada incursión, cada intentona de incursión por parte del régimen israelí.